La enfermera decidió cuidar a un mendigo enfermo que todos despreciaban en el hospital. Días después, la enfermera se paralizó cuando vio a un millonario en su puerta. ¿Quién va a cuidar a ese de ahí?, preguntó una de las enfermeras con desdén. No lo sé, no quiero involucrarme, debe estar lleno de enfermedades, respondió otra, volviendo el rostro. Rafael observó la escena con un nudo en el pecho, incapaz de creer la falta de compasión de sus colegas. Eduardo era un ser humano que necesitaba ayuda, como cualquier otro paciente. Con un suspiro, Rafael se acercó a la camilla y comenzó a examinar a Eduardo, ignorando las miradas desaprobadoras a su alrededor. Vamos, amigo, todo estará bien, dijo Rafael tranquilamente mientras ajustaba los vendajes y comenzaba a limpiar las heridas de Eduardo. Los murmullos de descontento entre los demás pacientes y empleados resonaban en todo el hospital. Algunos lanzaban miradas despectivas a Eduardo, mientras que otros susurraban entre ellos, cuestionando por qué Rafael perdía su tiempo con un mendigo sucio y maloliente. Sin embargo, Rafael no se dejó afectar. Estaba decidido a brindarle a Eduardo el cuidado y respeto que merecía, sin importar su situación. ¿Por qué estamos malgastando recursos en él? Ni siquiera parece interesado en mejorar, comentó una enfermera lanzando una mirada de desaprobación a Rafael. No entiendo por qué el enfermero Rafael pierde su tiempo con este tipo de personas, solo serán un problema de nuevo cuando salgan de aquí, murmuraba un paciente a otro, lo suficientemente alto como para que Rafael lo escuchara. A pesar de las crueles palabras que resonaban a su alrededor, Rafael continuó con su labor, centrado en cuidar de Eduardo de la mejor manera posible. Sabía que no podía cambiar la mentalidad de todos, pero al menos podía marcar la diferencia en la vida de ese hombre que había sido tratado injustamente. Rafael era conocido en el hospital por su dedicación y empatía. Siempre hacía lo mejor para cuidar a cada paciente con dignidad, sin importar su origen. Ese día, el hospital, especialmente la sala de urgencias, estaba lleno de pacientes y familiares apurados, con doctores y enfermeras corriendo de un lado a otro. Rafael permanecía tranquilo, lidiando con cada caso con su paciencia y profesionalismo habitual. Pero Rafael no imaginaba que el mendigo al que ayudó marcaría su vida para siempre. Eduardo, un indigente, había sido atropellado. Cuando los paramédicos lo trajeron, su olor penetrante y su apariencia llamaron la atención de todos. Estaba muy sucio, su ropa hecha jirones y su cuerpo extremadamente delgado, prácticamente piel y huesos. Los empleados y pacientes lo miraban con desprecio y algunos incluso se alejaban, cubriéndose la nariz y murmurando comentarios desagradables. Rafael, con cada movimiento, fue cuidadoso. Sabía que Eduardo estaba en una condición delicada y necesitaba tratamiento urgente. Aunque Eduardo parecía inconsciente, Rafael le habló de todos modos, creyendo que, de alguna manera, una palabra amable podría llegar a su mente dormida. Toda vida importa, no puedo dejar a nadie atrás, pensaba Rafael, reafirmándose en la razón por la que había elegido la enfermería como profesión. Mientras trabajaba, Rafael comenzó a preguntarse sobre la historia de Eduardo. ¿Cómo había terminado en las calles? ¿Qué lo había llevado a esa situación desesperada? Sabía que cada persona tenía una historia, a menudo marcada por tragedias y desgracias. Rafael quería conocer la historia de Eduardo, ayudarlo a recuperarse y, si era posible, ayudarlo a encontrar un camino hacia una vida mejor. Rafael continuó cuidando de Eduardo durante todo el día, revisando sus signos vitales, cambiando los vendajes y asegurándose de que recibiera los medicamentos necesarios. Poco a poco, Eduardo comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus ojos se abrieron brevemente y murmuró algo inaudible. Rafael estaba a su lado, sosteniendo su mano y ofreciéndole palabras de aliento. Lo estás haciendo muy bien, Eduardo. Vamos a sacarte de esta, te lo prometo, le dijo Rafael con una sonrisa alentadora. Al final de su turno, Rafael estaba exhausto, pero sentía una profunda satisfacción. Sabía que había marcado la diferencia en la vida de alguien ese día. Mientras salía del hospital,
Pensaba en qué más podía hacer para ayudar a Eduardo. Estaba decidido no solo a tratar sus heridas físicas, sino también a comprender y aliviar el sufrimiento emocional que Eduardo llevaba consigo. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Eduardo seguía en el hospital y la actitud de los demás empleados no había cambiado. Algunos sugerían trasladarlo a un refugio, pero Rafael insistía en que se quedara hasta que estuviera completamente recuperado. No está listo para salir de aquí, necesita más cuidados, argumentaba Rafael con su supervisor. Rafael, tenemos recursos limitados. Necesitamos las camas para otros pacientes, respondió el supervisor. Pero Rafael no se dio por vencido y siguió insistiendo. ¿Qué pasará con él si lo enviamos ahora?, preguntó, preocupado. El supervisor vaciló, pero accedió a que Eduardo se quedara unos días más. Rafael aprovechó ese tiempo para hacer todo lo posible por Eduardo. Le hablaba, lo animaba a hablar sobre su pasado y le ofrecía el apoyo que Eduardo nunca había recibido antes. Poco a poco, Eduardo comenzó a abrirse, revelando partes de su vida que explicaban cómo había terminado en las calles. Tuve una buena vida, ¿sabes? Familia, amigos, todo, pero todo se desmoronó, dijo Eduardo un día con una voz baja y temblorosa. Rafael escuchaba con atención, comprometido a hacer lo mejor por su paciente y, eventualmente, por su amigo. Rafael, al escuchar la historia de Eduardo, sentía un nudo en la garganta. Sabía que muchas personas en la situación de Eduardo enfrentaban enormes desafíos, muchas veces sin el apoyo necesario para superarlos. Más que nunca, estaba decidido a ayudar a Eduardo a encontrar un camino de regreso a una vida decente. En el hospital, la presencia de Eduardo pasaba desapercibida. Su apariencia desaliñada hacía que muchos pacientes y empleados torcieran el gesto al verlo. El desprecio era evidente en las miradas y murmullos en los pasillos. Eduardo, aún débil y vulnerable, sentía el peso de esas miradas, lo que hacía que su recuperación fuera aún más difícil. Sin embargo, Rafael se mantuvo firme en su decisión de cuidar a Eduardo, no dejando que los comentarios lo afectaran y manteniendo su compromiso con la dignidad y el respeto. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó un paciente curioso que observaba cómo Rafael dedicaba tanto tiempo a Eduardo. Porque él merece una segunda oportunidad, como todos nosotros, respondió Rafael con convicción. La respuesta de Rafael no convenció a todos. Muchos seguían juzgando a Eduardo por lo que veían en la superficie, sin tomarse la molestia de entender su historia. Una de las enfermeras que había expresado desprecio desde el día de la llegada de Eduardo comentó en voz alta, lo suficiente para que Rafael la escuchara: tenemos muchos pacientes que necesitan ayuda. No entiendo por qué perder el tiempo con un caso perdido como él. Rafael sintió que la ira hervía dentro de él, pero respiró hondo. Sabía que gritar o discutir no cambiaría la opinión de la enfermera. En lugar de eso, se enfocó en cuidar de Eduardo, limpiando sus heridas con la misma atención y cuidado que dedicaba a cualquier otro paciente. Creía firmemente que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Eduardo notaba todo. Percibía el esfuerzo de Rafael y la indiferencia de los demás. En un raro momento de conversación, expresó su gratitud y su tristeza: no merezco esto, Rafael. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó Eduardo con una voz débil, llena de duda. Todos merecemos ser tratados con dignidad, Eduardo. No importa lo que haya pasado en el pasado, lo que importa es lo que hacemos ahora, respondió Rafael mientras ajustaba la almohada de Eduardo. Los días pasaron lentamente, aunque la actitud de Eduardo no cambió del todo, comenzaba a mejorar. Las heridas estaban sanando poco a poco, y Eduardo comenzaba a ganar fuerza. Rafael seguía a su lado, alentándolo y manteniendo viva la esperanza. Otros pacientes, que inicialmente habían mostrado desprecio, comenzaron a notar el cambio en Eduardo y a respetar la dedicación de Rafael. Tal vez tengas razón, Rafael. Tal vez todos merezcamos una segunda oportunidad, dijo uno de los pacientes que antes había cuestionado la dedicación de Rafael. No es fácil, pero vale la pena,
respondió Rafael con una leve sonrisa. Eduardo comenzaba a mostrar signos de mejoría, pero aún estaba lejos de estar completamente recuperado. Rafael hacía todo lo posible por cuidarlo, asegurándose de que sus heridas estuvieran limpias y que tomara correctamente sus medicamentos. Sin embargo, un día, Rafael fue llamado a la oficina de la jefa de enfermería. Sabía que no sería una buena noticia. Rafael, necesitamos liberar la cama de Eduardo. Lo darán de alta, dijo la jefa de enfermería con franqueza. Rafael estaba en shock. Sabía que Eduardo no estaba listo para dejar el hospital. Pero todavía necesita cuidados. Eduardo no está listo para irse, respondió Rafael, tratando de mantener la calma. La jefa de enfermería suspiró, mostrando comprensión, pero se mantuvo firme. Lo entiendo, Rafael, pero no tenemos los recursos para mantenerlo. Hay muchos otros pacientes aquí que necesitan atención, explicó. Rafael sintió un nudo en el estómago. Sabía que Eduardo no tenía a dónde ir y que aún estaba demasiado débil para cuidarse solo. Intentó argumentar una vez más, si lo echamos ahora, puede que no sobreviva. Todavía está muy débil, dijo preocupado. La jefa de enfermería negó con la cabeza, mostrando que entendía la seriedad de la situación, pero sus manos estaban atadas. La decisión está tomada, Rafael. Haz lo que puedas para ayudarlo, pero tiene que irse mañana, dijo, terminando la conversación. Rafael salió de la oficina sintiéndose impotente y frustrado. Volvió a la habitación de Eduardo, tratando de pensar en una solución. Eduardo estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con una mirada perdida. Rafael se sentó a su lado y tomó una profunda respiración. Eduardo, necesito decirte algo. Te van a dar de alta mañana, dijo Rafael con cuidado. Eduardo giró la cabeza lentamente, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. Pero aún no estoy listo. ¿A dónde voy a ir?, preguntó Eduardo con una voz temblorosa. Rafael tomó la mano de Eduardo, tratando de darle algo de tranquilidad. Lo sé, Eduardo, y haré todo lo que pueda para ayudarte. Puedes quedarte conmigo en mi apartamento, dijo Rafael con determinación. Eduardo pareció aliviado, pero aún preocupado. Sabía que la situación no era ideal, pero confiaba en Rafael. Gracias, Rafael. No sé qué haría sin ti, dijo Eduardo, sinceramente agradecido. Al día siguiente, con la ayuda de algunos colegas, Rafael organizó las cosas de Eduardo y lo preparó para el alta. Eduardo aún estaba débil y necesitaba ayuda para caminar. Rafael lo llevó a su coche bajo las miradas curiosas y, en algunos casos, despectivas de otros empleados y pacientes. Cuando llegaron al apartamento de Rafael, Eduardo miró a su alrededor sintiéndose un poco incómodo. No estaba acostumbrado a depender tanto de alguien, pero sabía que no tenía otra opción. Este es tu hogar por ahora. Vamos a arreglar todo, dijo Rafael mientras ayudaba a Eduardo a acomodarse en el sofá. Los primeros días fueron desafiantes. Eduardo aún necesitaba cuidados constantes y Rafael hacía lo mejor que podía para equilibrar su trabajo en el hospital con cuidar de su amigo. Se levantaba temprano para atender a Eduardo, preparar comidas nutritivas y ayudarlo con tareas básicas. Por la noche, después del trabajo, continuaba cuidando de Eduardo, cambiando vendajes y asegurándose de que tomara sus medicamentos. A pesar de las dificultades, Eduardo comenzó a mostrar signos de recuperación. Todavía estaba débil, pero empezaba a ganar peso y a verse más saludable. Rafael notaba pequeñas mejoras cada día, y eso lo motivaba a seguir adelante. Sabía que estaban en el camino correcto, aunque fuera largo. Una noche, mientras estaban sentados en la pequeña sala del apartamento, Eduardo miró a Rafael con una expresión de gratitud. No sé cómo agradecerte por todo esto, Rafael. Has cambiado mi vida, dijo Eduardo emocionado. Rafael sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Te mereces esta oportunidad, Eduardo.
Todos merecemos una segunda oportunidad y estaré aquí para ayudarte siempre que lo necesites, respondió Rafael con convicción. Eduardo asintió, sintiéndose un poco más esperanzado sobre el futuro. Sin embargo, algunos desafíos comenzaron a surgir. La presencia de Eduardo empezó a atraer la atención de los vecinos. Muchos lo miraban con desconfianza y hacían comentarios maliciosos cada vez que pasaban por el pasillo. Una mañana, mientras Eduardo daba un pequeño paseo alrededor del edificio para fortalecer sus piernas, uno de los vecinos, el señor Gutiérrez, se encontró con ellos en el ascensor. Miró a Eduardo con desprecio y, sin ninguna preocupación por ser escuchado, dijo: «Este no es lugar para un mendigo. Personas como él deberían estar en un refugio, no aquí». Rafael sintió que la ira subía, pero respiró profundamente antes de responder: «Eduardo es mi amigo, y se quedará conmigo todo el tiempo que lo necesite. Se merece ser tratado con dignidad, como cualquier otra persona», respondió Rafael, tratando de mantener la calma. El señor Gutiérrez bufó y salió del ascensor, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Eduardo, que había escuchado todo, bajó la cabeza, sintiéndose avergonzado. Rafael le apretó el hombro, tratando de transmitirle confianza. «No le hagas caso, Eduardo. Algunas personas simplemente no entienden», dijo Rafael, intentando animar a su amigo. En los días siguientes, los comentarios negativos de los vecinos continuaron. Algunas personas murmuraban cosas mientras pasaban junto a Eduardo, e incluso algunos niños, influenciados por sus padres, señalaban y se reían. La situación comenzó a pesar en Eduardo, que ya luchaba por recuperar su autoestima y dignidad. Una tarde, mientras Rafael preparaba la cena, Eduardo se desahogó: «Quizás es mejor que me vaya, Rafael. No quiero causarte problemas. La gente aquí me odia», dijo Eduardo, con la voz llena de tristeza. Rafael dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a Eduardo, mirándolo a los ojos. «Eduardo, no vas a ningún lado. Te traje aquí porque creo en ti. No voy a dejar que la ignorancia de la gente te afecte. Vamos a superar esto juntos», dijo Rafael. Eduardo asintió, pero Rafael podía ver que la situación lo estaba afectando profundamente. Decidido a cambiar eso, Rafael comenzó a hablar con algunos vecinos, tratando de cambiar su percepción sobre Eduardo. Les explicó la situación de Eduardo y cómo estaba esforzándose por recuperarse. «Sé que puede ser difícil de entender, pero Eduardo es una persona como cualquier otra. Está luchando por recuperarse y merece una oportunidad», decía Rafael con sinceridad en las conversaciones en los pasillos. Algunos vecinos comenzaron a cambiar su actitud, viendo el esfuerzo de Rafael y la humanidad de Eduardo. Sin embargo, otros continuaban manteniendo sus prejuicios, dejando claro su descontento. Una noche, cuando Rafael estaba llegando a casa, se encontró con la señora Martínez, una vecina conocida por ser muy habladora. Se acercó a él con una expresión seria. «Rafael, sé que estás tratando de ayudar, pero algunas personas aquí no se sienten seguras con el alrededor. Tal vez deberías reconsiderarlo», dijo con un tono de preocupación disfrazado de cuidado. Rafael sabía que debía mantenerse calmado para no empeorar la situación. «Señora Martínez, entiendo sus preocupaciones, pero Eduardo no es un peligro para nadie. Está recuperándose, y yo me estoy encargando de él. Solo le pido que trate de entender y, si es posible, nos apoye», respondió Rafael con firmeza, pero sin hostilidad. La conversación no parecía haber convencido a la señora, pero Rafael no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que un cambio de actitud tomaría tiempo y que necesitaría paciencia y persistencia. Rafael decidió que, independientemente de las opiniones de los demás, continuaría apoyando a Eduardo. Creía que, con el tiempo, las personas verían la verdad y dejarían de lado sus prejuicios. En las semanas siguientes, Rafael continuó trabajando duro, tanto en el hospital como en casa. Notaba pequeñas mejoras en Eduardo cada día, y eso lo motivaba a seguir adelante. Los días se volvían cada vez más tensos para Rafael y Eduardo.
A pesar de las mejoras en la salud de Eduardo, los comentarios negativos de los vecinos seguían resonando en los pasillos del edificio. Rafael, siempre firme en su decisión de cuidar a Eduardo, comenzó a darse cuenta de que la situación estaba escalando. El dueño del apartamento, el señor Salazar, un hombre severo y poco simpático, finalmente decidió tomar cartas en el asunto. Una tarde, mientras Rafael estaba en el hospital, Eduardo escuchó un fuerte golpe en la puerta. Se levantó con dificultad y fue a abrirla, encontrándose con el señor Salazar, quien tenía una expresión de disgusto. ¿Dónde está Rafael?, preguntó el señor Salazar, sin siquiera saludar. Está en el trabajo. ¿Puedo ayudarlo en algo?, respondió Eduardo, tratando de ser educado. El señor Salazar lo ignoró y entró al apartamento, mirando a su alrededor con desdén. Se giró hacia Eduardo, con los ojos llenos de impaciencia. Escucha, no puedes quedarte aquí. Este edificio no es lugar para mendigos. Ya he recibido demasiadas quejas de los vecinos. Te vas o Rafael será desalojado, dijo el señor Salazar, sin dejar espacio para la negociación. Eduardo sintió un apretón en el pecho. Sabía que estaba causando problemas a Rafael, pero no tenía a dónde ir. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Rafael entró, cargando una bolsa de comestibles. Se detuvo al ver al señor Salazar y la expresión preocupada de Eduardo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Rafael, dejando la bolsa sobre la mesa. El señor Salazar se giró hacia Rafael, sin ocultar su irritación. He dejado muy claro que o él se va o tú te vas. No puedo permitir que un mendigo se quede aquí molestando a los demás residentes, dijo, cruzando los brazos. Rafael sintió que la ira subía, pero sabía que necesitaba mantener la calma para resolver la situación. Eduardo no se va a ninguna parte. Está bajo mi cuidado y tiene todo el derecho de estar aquí. Si eso significa que ambos tenemos que irnos, entonces nos iremos, respondió Rafael con decisión. El señor Salazar se sorprendió por la respuesta de Rafael. Esperaba que Rafael cediera ante la presión, pero Rafael estaba decidido a proteger a Eduardo. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás dispuesto a perder tu apartamento por él?, preguntó el señor Salazar, incrédulo. Sí, lo estoy. Eduardo es mi amigo y no voy a abandonarlo. Si es necesario, buscaremos otro lugar donde quedarnos, dijo Rafael, mirando directamente a los ojos del señor Salazar. El señor Salazar guardó silencio por un momento, midiendo las palabras de Rafael. Finalmente, se encogió de hombros, mostrando desinterés. Muy bien, es tu decisión. Tienes hasta fin de mes para desalojar el apartamento, dijo antes de irse y dar un portazo. Eduardo se sentó en el sofá, con la cabeza gacha. Se sentía culpable por causar tantos problemas a Rafael. Lo siento, Rafael. No quería causar esto. Tal vez sea mejor que me vaya, dijo, con la voz llena de tristeza. Rafael se sentó junto a él y le puso una mano reconfortante en el hombro. Eduardo, vamos a encontrar una solución juntos. No voy a abandonarte. Encontraremos un lugar donde podamos estar en paz, sin estos prejuicios, dijo Rafael en un tono consolador. Los días siguientes se dedicaron a la búsqueda de un nuevo lugar para vivir. Rafael, entre sus turnos en el hospital y cuidando de Eduardo, pasaba horas buscando apartamentos accesibles. La tarea no era fácil, pero estaba decidido a no rendirse. Una tarde, mientras Rafael estaba en el hospital, Eduardo recibió una llamada de un agente inmobiliario con el que Rafael había contactado. Apuntó toda la información y, cuando Rafael llegó a casa, no podía esperar para contarle la noticia. Rafael, creo que encontré un lugar. El agente dijo que podríamos visitarlo mañana. Está un poco alejado del centro, pero parece bien, dijo Eduardo con una sonrisa esperanzada. Rafael le devolvió la sonrisa, sintiendo una ola de alivio. Eso es genial, Eduardo. Vamos a verlo mañana, y si está bien, nos mudamos lo antes posible, respondió Rafael lleno de optimismo.
Al día siguiente fueron a visitar el apartamento. El lugar era modesto, pero acogedor y tranquilo, lejos de las miradas prejuiciosas de los antiguos vecinos. Rafael habló con el dueño, explicando honestamente la situación de Eduardo. Para su sorpresa, el dueño fue comprensivo y acogedor. Todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo. Si necesitas algo, estoy aquí, dijo el dueño, estrechando la mano de Rafael. Con el nuevo hogar asegurado, Rafael y Eduardo comenzaron a planear la mudanza. El alivio era palpable, y ambos sentían que finalmente estaban encontrando algo de paz. Mientras empaquetaban, Rafael miró a Eduardo con una sonrisa. Ya casi estamos, Eduardo. Un nuevo comienzo para los dos, dijo Rafael, sintiéndose optimista sobre el futuro. Eduardo asintió, sintiéndose más esperanzado que nunca.